Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Gastroenteritis viral. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. Octubre, 2021. Gastroenteritis viral. Enfermedades virales. Rotavirus, norovirus y otros virus gastrointestinales. Definición. Los virus son la principal causa de la gastroenteritis infecciosa aguda, síndrome de vómitos, diarrea acuosa, o ambos que comienza súbitamente en personas por lo demás sanas. Dos virus concretos provocan la mayoría de los casos. Los rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis esporádica grave en los niños pequeños y son responsables del fallecimiento de alrededor de 1.200 niños diarios en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Los norovirus son la principal causa de gastroenteritis infecciosa epidémica, tanto en niños como en adultos en los países desarrollados. Por ejemplo, los brotes de gastroenteritis en entornos cerrados, como cruceros y residencias de ancianos, son una manifestación típica de las infecciones por norovirus. Sin embargo, estos virus también son una causa común de gastroenteritis grave esporádica en niños pequeños. Organismos patógenos. Norovirus. Los norovirus, que son uno de los 5 géneros de la familia Caliciviridae, son virus icosaédricos sin envoltura, con un genoma de ARN monocatenario relativamente pequeño, de sentido positivo. El género de los norovirus se subclasifica en 5 genogrupos, de G1 a G5, de los cuales solo 3, G1, G2 y G4, causan infecciones en el ser humano. Los virus G3 y G5 infectan a bovinos y ratones, respectivamente, y hasta la fecha no se ha demostrado que estos virus animales infecten al ser humano. Los virus de cada genogrupo se subdividen en genotipos, se han descrito más de 25, y subgrupos. El virus normal, que es un virus del genogrupo y genotipo 1 prototípico. El genoma del norovirus tiene alrededor de 7,7 kilobases de tamaño y consta de 3 marcos de lectura abiertos, el primero de los cuales codifica proteínas no estructurales que son esenciales para la replicación del virus. El segundo marco de lectura abierto codifica la proteína principal de la cápside, o proteína viral 1. Cuando se expresa como una proteína recombinante, 180 moléculas de proteína viral 1 se autoensamblan en partículas similares a virus que son esenciales para el estudio de la epidemiología y la inmunidad de los norovirus. Los norovirus humanos aún no se han adaptado para el cultivo celular, por lo que el diagnóstico suele depender de la amplificación de los genes virales mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, o el uso de partículas similares a virus como antígenos recombinantes para análisis serológicos. Rotavirus. Los rotavirus, que pertenecen a la familia Reoviridae, son virus grandes icosaédricos sin envoltura, con un genoma de ARN bicatenario segmentado y una cubierta proteica de 3 capas. Los rotavirus se clasifican en los grupos A a G basándose en la presencia de epítopos antigénicos con reactividad cruzada y en su relación genética global. Los rotavirus del grupo A son los patógenos intestinales virales más comunes en humanos jóvenes y en muchas otras especies. Los virus del grupo B se han identificado de forma esporádica en brotes de enfermedades diarreicas en adultos en China y más recientemente en estudios de niños con gastroenteritis esporádica, sobre todo en la India. Comparados con los del grupo A, los rotavirus del grupo C son principalmente patógenos animales que, en casos aislados, se asocian a enfermedad diarreica en humanos y animales en todo el mundo. Los rotavirus de los grupos D a G se han aislado solo en animales, principalmente en especies de aves. Los rotavirus son partículas de 100 nanómetros que tienen 3 capas concéntricas de proteínas. El núcleo está compuesto de proteína viral 1, VP2 y VP3 y de un genoma de ARN bicatenario segmentado. La capa intermedia está formada por VP6, que es la proteína viral estructural más abundante y antigénica, mientras que la capa externa está compuesta por VP7 y VP4. El genoma está compuesto de 11 segmentos de ARN bicatenario que, en conjunto, suman alrededor de 18 kilobases y codifican 6 proteínas estructurales y 6 no estructurales. Como sucede con casi todos los otros virus de ARN, la ARN polimerasa del rotavirus es propensa a errores y, junto con la presión selectiva, como la evolución de la inmunidad, dirige la diversidad viral.
En los rotavirus, la reorganización génica, que es la mezcla de segmentos de genes de virus de diferentes cepas parentales en células coinfectadas por dos o más cepas, y el reordenamiento del genoma viral también contribuyen a la diversidad genética. La reorganización de segmentos de genes entre las cepas de rotavirus animales y humanos también se produce en contextos naturales, sobre todo en los países menos desarrollados. Otros patógenos. Otros agentes virales que causan una gastroenteritis infecciosa aguda en el ser humano difícil de distinguir de la enfermedad debida a rotavirus y norovirus son los sapovirus, un miembro de la familia Caliciviridae, al igual que los norovirus, adenovirus entéricos pertenecientes a los tipos 40 y 41, y astrovirus. La frecuencia de detección, mediante análisis de reacción en cadena de la polimerasa, de estos virus en las personas con gastroenteritis aguda depende del contexto, pero casi siempre se detectan con mucha menos frecuencia que los rotavirus y los norovirus. Los coronavirus, torovirus, picovirnavirus, picornavirus, bocavirus, parechovirus y pestivirus también se han aislado ocasionalmente en personas con gastroenteritis aguda, pero sus papeles como agentes causales de enfermedades entéricas siguen siendo inciertos. Entre los pacientes con gastroenteritis aguda, ningún agente etiológico causa alrededor del 25 al 50% de los casos. Epidemiología. Norovirus. Con el tiempo, los norovirus parecen sufrir variaciones antigénicas menores en respuesta a la adquisición de inmunidad en la población general, de forma muy parecida a los virus de la gripe. En la actualidad, los casos de gastroenteritis en todo el mundo se deben sobre todo a la cepa de norovirus G2.4, pero las cepas nuevas suelen evolucionar cada 2 a 4 años a causa de variaciones antigénicas menores. Los brotes suelen producirse en entornos de contacto humano estrecho, como instalaciones militares, cruceros, residencias de ancianos y escuelas, sobre todo en clima frío y seco. La propagación viral se ve reforzada por el alto grado de infectividad de los norovirus, pues los datos sugieren que la dosis infecciosa es de 1 a 10 partículas virales. Los norovirus de los genotipos G2.4 y G2.3 también causan alrededor del 12% de las gastroenteritis esporádicas en los niños menores de 5 años, en países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. En Estados Unidos, los norovirus han superado recientemente a los rotavirus como causa principal de visitas médicas por gastroenteritis en los niños menores de 5 años. Se estima que, en el país, los norovirus causan anualmente un promedio de 570 a 800 muertes, 56.000 a 71.000 hospitalizaciones, 400.000 visitas a urgencias, 1,7 a 1,9 millones de consultas externas y 19 a 21 millones de casos de enfermedad por año. Las muertes se registran principalmente en los ancianos y los costes sanitarios corresponden sobre todo a los niños de menos de 5 años. Tabla 380, 1. Características epidemiológicas y clínicas de los norovirus y los rotavirus. Las epidemias. El norovirus. Se producen durante todo el año. Los brotes tienden a alcanzar un máximo en climas fríos. Los rotavirus. Se producen durante todo el año en países ecuatoriales. Pico invernal en otros países. Los astrovirus. Epidemias invernales en niños y endemia durante todo el año. El estímulo clave de las epidemias. Norovirus. Cepas con variaciones antigénicas menores estimuladas por la presión inmunológica basada en la población. Los rotavirus. Tamaño de la corte de nacimiento susceptible. Los astrovirus. Es desconocido. La transmisión. Norovirus. Es fecal oral, agua y brotes transmitidos por alimentos. Los rotavirus y los astrovirus. Es fecal oral. La gravedad de la diarrea en niños. Norovirus. Por lo general leve, pero puede ser grave. Los rotavirus. La mayoría de las veces es grave. Los astrovirus. Más leve que rotavirus o norovirus. El reservorio. Norovirus. El ser humano es el único reservorio conocido de los norovirus que infectan a personas. Los rotavirus. Sobre todo humanos, pero los rotavirus de animales de granja y mascotas, sobre todo en países en vías de desarrollo, infectan a personas. Los astrovirus. El ser humano es el único reservorio conocido de los astrovirus que infectan a personas. La prevención. Norovirus. Se está desarrollando una vacuna basada en la proteína viral 1. Los rotavirus. Se dispone de varias vacunas. Los astrovirus. No se está desarrollando ninguna vacuna. La predisposición por edad. Norovirus.
Es en todas las edades. Los rotavirus. En niños menor que 5 años. La transmisión de la enfermedad a contactos familiares mayores es baja, menor que 25%. Los astrovirus. Es por lo general en niños, pero los adultos también pueden enfermar. Rotavirus. La incidencia de la enfermedad por rotavirus es similar en los niños tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, lo que sugiere que las medidas como el acceso a agua limpia no reemplazan la necesidad de una vacuna eficaz. Antes de la introducción de una vacuna eficaz, se estimaba que el rotavirus causaba alrededor de 600.000 fallecimientos anuales en todo el mundo. En los países desarrollados el rotavirus pocas veces es mortal, pero antes de la introducción de vacunas en Estados Unidos motivaba la hospitalización por gastroenteritis debida a rotavirus en alrededor de 1 de cada 75 niños de hasta 5 años de edad. En las zonas templadas del mundo, la infección por rotavirus se produce sobre todo durante los picos epidémicos en los meses más fríos del año. Sin embargo, este patrón no se observa en los países situados entre los 10 grados de latitud norte y 10 grados de latitud sur, donde la infección es endémica todo el año. Antes de la introducción de la vacunación contra el rotavirus, una ola anual de enfermedad por rotavirus se propagaba por todo Estados Unidos y Europa siguiendo unos patrones espaciotemporales peculiares. En Estados Unidos, esta pauta de propagación se ha correlacionado con la variación de las tasas de natalidad, lo que sugiere que el número de bebés que experimentan su infección es uno de los principales factores que dirigen la epidemia de rotavirus. La elevada natalidad en los países en vías de desarrollo también puede influir en la distribución epidemiológica diferencial de los rotavirus. La generalización de la vacuna contra los rotavirus ha reducido sustancialmente, o eliminado, la diseminación espaciotemporal de estos virus en Estados Unidos. Los anticuerpos contra las proteínas externas de la cápside son la base de la clasificación serotípica de rotavirus en los serotipos G, glucoproteína, VP7, y P, sensible a proteasa, VP4. Por razones técnicas, no suele disponerse de reactivos para la serotipificación P y la clasificación se basa en el genotipo P, siempre entre corchetes. En todo el mundo, la mayoría de las infecciones en el ser humano están causadas por 5 tipos de rotavirus del grupo A. P8G1 es el más común con gran diferencia, alrededor del 53% de las cepas, seguido de P8G3, P4G2, P8G9 y P8G4. En algunas zonas en vías de desarrollo, como la India, Brasil y África, los rotavirus P6G9, G5 y G8, respectivamente, se encuentran con frecuencia. Algunas cepas de rotavirus humanos pueden haber surgido después de la recombinación con rotavirus bovino o porcino. Recientemente, se ha observado una prevalencia elevada de los virus G12 en varios países, lo que sugiere que este serotipo puede ser una cepa de rotavirus emergente. Los resultados de un extenso estudio multicéntrico desarrollado en el África subsahariana y el sudeste asiático, en el que la mayoría de las muertes por gastroenteritis se produjeron en niños menores de 5 años, confirmaron al rotavirus como agente etiológico más común de este síndrome y como causa de una importante carga nutricional en los niños. Biopatología. Norovirus. Los antígenos de los grupos histosanguíneos, del inglés histoblood group antigens, son los receptores de los norovirus y determinan la susceptibilidad a la enfermedad con especificidad de cepa. Los antígenos de los grupos histosanguíneos son oligosacáridos de hidratos de carbono complejos unidos a proteínas o lípidos que se expresan en los epitelios de la mucosa del aparato digestivo. Las 3 familias principales de antígenos de los grupos histosanguíneos, ABO, Lewis y secretora, están involucradas en la unión a los norovirus. El estado secretor de una persona está controlado por el gen de la fucosiltransferasa 2. Las personas secretoras negativas son especialmente resistentes a la infección con el virus Norwalk, G1, y algunos virus G2. Aunque el ARN de norovirus se ha detectado en el torrente sanguíneo de hasta el 15% de los pacientes con gastroenteritis por norovirus, el sitio de la replicación viral primaria es más probablemente el aparato digestivo. En consonancia con la frecuente presencia de vómitos en la enfermedad por norovirus, el vaciamiento gástrico está retrasado. Las biopsias del yeyuno proximal muestran aplanamiento de las vellosidades con hiperplasia de las células de las criptas y vacuolización del citoplasma, a veces con un aumento de la apoptosis de las células epiteliales. Es probable que se produzca una alteración funcional de la barrera epitelial.
En la actualidad se desconoce la eficacia y la persistencia de la inmunidad de larga duración en el contexto de la infección natural, en la que la dosis infecciosa suele ser bastante baja. Rotavirus. Para los rotavirus, los antígenos de los grupos histosanguíneos se han propuesto recientemente como receptores que determinan la sensibilidad a la enfermedad a partir de la especificidad de las cepas. Los rotavirus se replican en las células de la punta de las vellosidades del intestino delgado, donde el proceso patológico asocia el acortamiento y atrofia de las vellosidades, vacuolización de los enterocitos, infiltración mononuclear en la lámina propia y distensión de las cisternas del retículo endoplásmico. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad clínica no está directamente relacionada con la magnitud de la enfermedad intestinal, sino que se relaciona con los niveles de ARN viral en las heces. Durante las fases iniciales de la enfermedad, la alteración de la secreción intestinal, la motilidad y la permeabilidad contribuyen al mecanismo fisiopatológico de la diarrea. En una fase posterior de la enfermedad puede producirse malabsorción. La proteína NSP4 de rotavirus, codificada por el gen 10 del rotavirus, es una enterotoxina viral que media, al menos en parte, los componentes secretores tempranos de la diarrea. También se ha sugerido que la infección viral aumenta la motilidad intestinal mediante la estimulación del sistema nervioso entérico, posiblemente a través de NSP4. Aún está por determinar si el efecto de la enterotoxina NSP4 es clínicamente relevante, y en qué grado, en los niños o en otras especies animales. Las personas infectadas tienen un período corto de viremia, pero sus consecuencias clínicas no están claras, salvo su correlación con el nivel de la fiebre. Sin embargo, la mayoría de los niños infectados presentan elevaciones leves de las enzimas hepáticas, lo que indica que la hepatitis de bajo nivel es frecuente. Las concentraciones séricas de inmunoglobulina A contra el rotavirus medidas poco después de la infección natural en los niños se suelen correlacionar con los niveles de inmunoglobulina A intestinal y parece ser que también con la protección. Una explicación para las infecciones recidivantes por rotavirus y norovirus es que la protección de la reinfección está mediada por inmunoglobulina A intestinal, que no es de larga duración en el ser humano. Otra explicación es que la protección es dependiente de anticuerpos neutralizantes frente a una, o ambas de las proteínas externas altamente variables de rotavirus. Sin embargo, una vacuna monovalente frente a P8G1 induce una protección significativa contra cepas de serotipos diferentes, con lo que apoya la conclusión de que la inmunidad protectora contra la infección por rotavirus es, en gran parte, heterotípica. Manifestaciones clínicas. Norovirus. Las manifestaciones clínicas de la infección por norovirus son variables y dependen en parte de la edad del paciente. Alrededor de un tercio de las infecciones son asintomáticas, pero los síntomas consisten en diarrea, náuseas, vómitos, calambres abdominales, fiebre y malestar general, que suelen persistir durante 1 a 3 días. En los niños menores de 11 años la enfermedad suele comenzar con la aparición súbita de vómitos y puede durar 4 a 6 días. Las personas por lo demás sanas pueden excretar el virus en títulos bajos durante un máximo de 8 semanas y los pacientes con síndromes de inmunodeficiencia intensa durante más de un año. En los recién nacidos y lactantes prematuros a menudo no hay vómitos y la infección se ha asociado con enterocolitis necrosante. Para apoyar el diagnóstico de los brotes de norovirus se han propuesto los siguientes 4 criterios. 1. Vómitos en más de la mitad de las personas afectadas. 2. Media, o mediana, del período de incubación de 24 a 48 horas. 3. Media, o mediana, de la duración de la enfermedad de 12 a 60 horas. Y 4. Ausencia de patógenos bacterianos en el coprocultivo. Rotavirus. La diarrea y la deshidratación por rotavirus tienden a ser más graves que la enfermedad causada por otros patógenos entéricos infantiles. La diarrea por rotavirus es acuosa, dura unos 5 días, suele estar precedida por la aparición brusca de vómitos y a menudo se acompaña de fiebre y deshidratación. Se estima que el período de incubación de rotavirus es menor de 48 horas. La excreción viral persiste en las heces durante 10 días en la mayoría de los niños y puede mantenerse hasta por 57 días. Los períodos de excreción son más largos cuando se evalúan mediante análisis sensibles basados en reacción en cadena de la polimerasa en lugar de con inmunoanálisis en fase sólida. A los 5 años, casi todos los niños han adquirido inmunidad al rotavirus y la enfermedad grave después de esta edad es poco común.
Diagnóstico. Norovirus. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa es en la actualidad el procedimiento de elección para la detección de norovirus en muestras clínicas, los alimentos y el agua. Aunque en Europa se dispone de análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, ELISA, para detectar norovirus, su sensibilidad es dependiente del genotipo, y la especificidad y sensibilidad diagnósticas varían según la diversidad de las cepas circulantes en la población. Además, estos inmunoanálisis no son fácilmente adaptables para la detección de nuevas cepas. El ARN de norovirus se detecta mediante transcriptasa inversa reacción en cadena de la polimerasa en muestras de heces de hasta un 16% de las personas sanas, un hallazgo que complica el diagnóstico de gastroenteritis por norovirus. Aunque la relación entre síntomas de la enfermedad y carga viral no se ha establecido por completo, se ha propuesto una transcriptasa inversa reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real para establecer un umbral relativo de positividad con el fin de atribuir la enfermedad a los norovirus. Rotavirus. Antes de la introducción de la vacuna contra el rotavirus en los países desarrollados, mucho más del 50% de los episodios de diarrea moderados o graves en los niños pequeños durante la estación de rotavirus se debía a estos. En los países tropicales, la presencia de otros patógenos entéricos y la ausencia de aparición estacional de la enfermedad por rotavirus dificultan determinar qué episodios diarreicos están causados por el rotavirus sin un análisis diagnóstico. Se dispone de muchas pruebas de ELISA para rotavirus a nivel comercial y suelen ser sensibles, específicas y fáciles de usar en la mayoría de condiciones. La reacción en cadena de la polimerasa ha aumentado la sensibilidad para la detección de rotavirus y ha permitido facilitar la tipificación de los virus. Sin embargo, con métodos basados en reacción en cadena de la polimerasa, hasta el 29% de los niños sanos menores de 1 año pueden ser positivos para el rotavirus, por lo que es difícil asociar la detección del virus con la gastroenteritis. Por tanto, es preferible usar ELISA o transcriptasa inversa reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, con un nivel de umbral para el norovirus, para el diagnóstico de gastroenteritis por rotavirus. Prevención. Norovirus. El desarrollo de una vacuna contra los norovirus humanos es complejo, debido a la gran heterogeneidad antigénica entre cepas circulantes, la propensión de los norovirus a desarrollar variaciones antigénicas menores y la falta de correlaciones conocidas de protección. Sin embargo, una nueva vacuna candidata a base de partículas similares a virus recientemente ha mostrado resultados prometedores en estudios experimentales de virus. El alcohol de alto grado, etanol al 99,5%, y las soluciones de povidona iodada al 10% son más eficaces que otras soluciones alcohólicas para descontaminar los sanitarios. El simple lavado de las manos en casa con jabón y agua del grifo también disminuye la contaminación. Rotavirus. La primera vacuna que utilizó una mezcla tetravalente de rotavirus rhesus humano, cada uno de cuyos componentes contenía una proteína G de un serotipo de rotavirus humano común, se autorizó en Estados Unidos, pero fue retirada por su asociación a invaginación intestinal. Posteriormente, se demostró en estudios a gran escala que 2 vacunas de segunda generación eran seguras, eficaces y rentables en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Las 2 vacunas actuales contra rotavirus se basan en 2 enfoques. Uno de los tipos, RV5, es una vacuna modificada pentavalente elaborada con mezcla de virus bovino y humano. El otro, RV1, es una vacuna monovalente atenuada de virus humano. Ninguno de ellos previene ulteriores infecciones por rotavirus o la enfermedad leve, pero ambos evitan la afectación grave, sobre todo en los países desarrollados. Las tasas de protección en los países de renta alta y media para cada vacuna son similares, y oscilan del 70 al 80% contra cualquier enfermedad por rotavirus, al 90 al 100% contra la gastroenteritis grave. Datos recientes indican que las 2 vacunas autorizadas elevan ligeramente el riesgo de invaginación, aunque sus beneficios compensan con creces los riesgos de bajo nivel. En Estados Unidos, donde la carga de enfermedad grave por rotavirus es baja, las vacunas han reducido sensiblemente el uso de servicios sanitarios y el gasto asociados a diarrea infantil. En Estados Unidos, la vacunación ha tenido asimismo repercusiones inesperadas en la diarrea por rotavirus en personas no vacunadas, lo que apunta a una posible inmunidad de grupo. El Advisory Committee on Immunization Practices estadounidense y la Organización Mundial de la Salud recomiendan actualmente el uso sistemático de estas vacunas.
Las vacunas disponibles solo presentan una eficacia de alrededor del 50% contra cuadros graves en los países en vías de desarrollo más pobres. Sin embargo, incluso con menor eficacia, las 2 vacunas autorizadas siguen siendo rentables en ellos. Tratamiento. Debido a que la enfermedad causada tanto por norovirus como por rotavirus se resuelve en pocos días sin tratamiento, el objetivo terapéutico fundamental es prevenir la deshidratación aguda. La solución salina de rehidratación oral recomendada, que ahora tiene una osmolaridad de 331 milimol por litro, es tan eficaz como las soluciones de osmolaridad más elevada. Después de la rehidratación se recomienda una realimentación rápida apropiada para la edad. La enfermedad por rotavirus induce una deficiencia autolimitada de lactasa intestinal, pero los productos que contienen lactosa, sobre todo la leche materna, no deben suspenderse. La inmunoterapia pasiva oral con diversas preparaciones de inmunoglobulinas puede acortar la duración de la infección por rotavirus, pero es probable que solo sea viable desde el punto de vista económico para los pacientes inmunodeficientes o lactantes de bajo peso al nacer en los países desarrollados. En Bangladesh, fragmentos de anticuerpos de cadena pesada derivados de camélidos, específicos de rotavirus, se mostraron recientemente eficaces en la reducción de la producción de heces en lactantes del sexo masculino con diarrea grave asociada a rotavirus. Lactobacillus, una bacteria presente en el yogur, es segura y, en unos pocos estudios, presenta una eficacia moderada para el tratamiento de la gastroenteritis aguda por rotavirus. Sin embargo, las diferentes preparaciones de lactobacilos varían en gran medida en cuanto a la dosis de bacterias, y no se ha publicado una recomendación general sobre su uso. Varios estudios realizados en países en vías de desarrollo han demostrado que la suplementación con zinc, 10 mg por día para lactantes menores de 6 meses y 20 mg por día para niños mayores, es útil para el tratamiento y prevención de la diarrea, pero se necesitan estudios adicionales para determinar si el tratamiento será útil en todos los países en vías de desarrollo y desarrollados. En la actualidad no se recomienda el tratamiento farmacológico de la diarrea por rotavirus o norovirus. El racecadotrilo, 4,5 mg por kilogramos por día, un inhibidor de la encefalinasa que actúa sobre el sistema nervioso entérico, ha demostrado ser útil como complemento para el tratamiento de la diarrea por rotavirus en varios estudios a pequeña escala. El ondansetron, 0,15 mg por kilogramos por día, un antagonista de la serotonina, es eficaz para reducir los vómitos de la gastroenteritis durante la fase de rehidratación oral. En varios estudios a pequeña escala, la nitazoxanida, 15 mg por kilogramos por día, ha sido útil en el tratamiento de la gastroenteritis por rotavirus. Se necesitan más estudios antes de que cualquiera de estas preparaciones pueda recomendarse de forma general para el tratamiento de la diarrea por rotavirus. Gracias por ver este video sobre infecciones virales. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido para entender mejor cómo funcionan estos microorganismos y cómo podemos prevenirlos y combatirlos. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Recuerden que la información es poder y que la salud es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.